Me complace estar nuevamente con ustedes para continuar estas lecciones tan hermosas de la tercera serie. Esta es lección número 5 y espero que les traiga mucho provecho como las anteriores. Dice, es mucho lo que el Señor tiene que limpiar y purificar en nosotros. Hemos estado hablando de la purificación para poder limpiar y librar nuestro ser, nuestro yo, de todo lo que es el mundo. Si queremos llegar a la amistad total con Él, a la unión e identificación de amor con Él, lo único que nos pide es que nos dejemos limpiar por Él para poder tener sus mismos sentimientos y actitudes y gozo y verdad y vida. ¡Qué lindo! Dejémonos, hermanos, porque este es el camino. Y lo haremos con su ayuda, aunque nos cueste, porque los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, dice San Pablo en Romanos 8:18. En estas noches y purificaciones hay que esperar contra toda esperanza. Lo último que se puede perder, pero que no hay que perder, es la esperanza. Porque tras la esperanza se mantiene la fe de que conseguiremos aquello que no vemos, pero que está por dársenos. Y es que hay que destruir en nosotros la ley del pecado que todos sentimos. Así experimenta esta ley: cuando quiero hacer el bien, el mal es el que me atrae. Porque me complazco ante Dios según el hombre interior, pero experimento en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, hay que purificarse mucho, Dios dirá, para llegar a la unión plena con Él, a la transformación total de nuestro ser y existir en Cristo, para que no sea yo, sino Cristo el que vive en mí. Para ser santos, para sentir a Cristo, para experimentarle vivo y resucitado. Os ruego, hermanos, dice San Pablo, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, grata a Dios. Este es vuestro culto razonable. Que no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente, para que sepáis discernir la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. Romanos 12:1-2. Debe haber una renovación perfecta de la mente para quitar de nosotros todo mal pensamiento, porque tendemos a pensar mal y ello no nos conviene, nos lleva a pecados capitales que nos destruyen. Entonces es importante mantener la purificación de la mente, la renovación de la mente, como si fuera la mente de un niño. Un niño, observen ustedes, no tiene malos pensamientos. Sí tiene travesuras, pero son lo que llamamos travesuras inocentes. Pero ya el adulto trama, piensa cómo hacer el daño, cómo hacer el mal. Y eso es lo que hay que pedirle a Dios, que renove nuestra mente, la haga limpia, cristalina, para poder vivir en paz con uno mismo.
Entonces, no hay nada más hermoso que la claridad mental, inclusive. Lo decía Marcel Proust, un escritor francés, la claridad mental nos libra de muchos efectos y defectos. Cristo, por la Eucaristía, nos llama a identificarnos con Él, a tener su misma vida y hacernos con Él una ofrenda agradable a la Santísima Trinidad. Quiero hacer hincapié en que la Santísima Trinidad está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no por una nueva Trinidad que intentan ponernos. Esa Trinidad no existe porque nos saca de toda perspectiva a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de esa Trinidad, que no quiero mencionar aquí, ustedes deben de rechazarla, porque el que la está imponiendo, anatema sea. Anatema sea y anatema sea. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la Santísima Trinidad, en adoración perfecta hasta dar la vida con amor extremo. Esto es cristianismo, vivir por Cristo, con Él y en Él. Hacerse uno con Él, vivir su misma vida con sus mismos afectos y actitudes. Y esto exige cambios y conversión radical de nuestro ser y vivir. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quien no posee el Espíritu de Cristo no le pertenece. ¿Quieren vivir con Dios? ¿Desean vivir con Dios? ¿Les gustaría vivir con Dios? Apártense del pecado. Apartémonos del pecado. Quien no posee el Espíritu de Cristo no le pertenece. Debemos poseer el Espíritu de Cristo para pertenecer a Él. Porque si poseemos el espíritu del mundo, entonces pertenecemos al mundo o a su príncipe, que es Satanás. Él está reinando en este mundo y Él quiere que nosotros vivamos empedernidamente metidos en la carne. Y justamente si vivimos así, pertenecemos a Satanás. Así que, hermanos, les motivo, les invito a leer sus escrituras siempre, a asistir a misa, a confesarse y recibir a Cristo Jesús, que está en la Eucaristía en persona, se puede decir, que es en cuerpo, alma y divinidad, para que nosotros podamos mantenernos firmes contra la carne, contra los pecados del mundo. ¿Para qué? Para pertenecerle a Dios. Las nadas de San Juan de la Cruz no son teorías pasadas de moda. En la actualidad de toda alma que quiera llegar a la unión perfecta y total con Cristo, dice San Juan, por tanto, es suma ignorancia del alma pensar podrá pasar a este alto estado de unión con Dios si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y sobrenaturales que le puedan impedir. Porque al ocurrirnos, al tener nosotros experiencias sobrenaturales, podemos inflarnos, podemos hincharnos y creer que somos santos y que pues que vamos directamente a la gloria de Dios y no. Esas son experiencias o digamos regalos de Dios que nos da
pero que no por ello vamos a creer que ya estamos en las alturas y que pues podemos ser como Dios. Debemos, dice San Juan de la Cruz, vivir de la nada y vivir como si nada. Y también lo dice San Pablo, que hay que vivir en el mundo también como que si no viviéramos, tener como que si no tuviéramos. Y son los consejos de la nada, para no, repito, inflarnos y creer que somos mucho. Entonces, por eso la necesidad de quitar hasta las mismas raíces del pecado, para que nos llene la luz de Dios, que es vida de amor. Y, dice San Juan, todo el que permanece en él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de San Juan 3:6. Quiere decir que si estamos en pecado, pues es porque no le hemos conocido a nuestro Señor, no ha despertado en nosotros el verdadero amor por Él, porque al despertar ese amor, inmediatamente nos apartamos de lo que a Él le ofende, porque lo que a Él le ofende nos debe ofender a nosotros también. Y qué horrenda cosa es el pecado, verdaderamente. En cuanto yo empiezo a orar ante el sagrario y quiero iniciar mi amistad con Jesucristo, dice el sacerdote que nos guía en este texto, a los pocos meses el Señor empieza a decirme lo que impide mi amistad con Él. ¿Y qué es lo que impide? El pecado. Tengo que mortificarlo, darle muerte en mí. Se llame soberbia, envidia, mal genio, consumismo, lujuria. Si no quiero luchar o me canso, se acabó la oración, la amistad con Cristo, la vivencia eucarística, la santidad, la verdadera eficacia de mi sacerdocio o vida cristiana, la verdadera eficacia de mi vida religiosa, de mi vida consagrada o de mi vida cristiana, para que estemos y entremos todos juntos ahí. Sin embargo, el Señor lo dice muy claro: yo soy la vid verdadera, mi Padre el viñador. A todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará. Por eso es que hay que trabajar por el Señor, por el reino de Dios, para tener fruto, para dar fruto. Y todo el que dé fruto, lo podará, para que dé más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Sin mí no podéis hacer nada. O sea que el que da fruto, no por dar el fruto, se crea también que es lo mejor, que es un santo, que ya conquistó el mundo, mucho menos la gloria. El que da fruto, Dios viene y para que no se ensoberbezca, lo corta, que le hiera, que le duela, para que reverdezca. Y el próximo fruto va a ser aún más hermoso. Por eso no podemos jamás, después de ayudar a una persona a caminar, a que se levante, una persona que venía del abismo, no podemos cortarla de tajo a nuestro antojo. Tenemos que ayudarla a que camine, y cuando vemos que tiene un tropiezo, hay que actuar con sabiduría y con prudencia, porque el Señor está actuando en esa vida. Y a Él le corresponde
que llore y que sufra para poder darle un paso más en el camino. Pero hay de aquel que sirva de tropiezo para esas personas que ya habían caminado y que de pronto, por envidia, por enojo, por celo, por egoísmo, por lo que sea, ya no quieren saber nada con esa persona y se enemistan, se vuelven enemigos y las rechazan, porque esa persona que actúa de esa forma va a pagar caro lo que el Señor estaba haciendo y ella impidió. Entonces, mucho cuidado con eso, hermanos, porque si ustedes, por ejemplo, en este curso están adelantando y están ganando frutos, están ganando gracias, deben de compartir con los que no conocen, con los que no saben. Pero al mismo tiempo, deben en su momento dejarlos caminar, solitos que caminen porque ya van con Jesús, ya la guía tuya ya deja de ser importante, ya es menos, cada vez menos, para que sea el Señor quien lleve a ese alma y se funda con su espíritu. Y si eso se impide, entonces todo tiene su consecuencia y no hay que buscar hacer el mal, porque el mal se puede recibir también. Así es, pues, hermanos, que yo los invito a que ustedes continúen en este camino e inviten a otros y les participen de estos videos. Nunca lo había dicho, creo yo, pero ya es tiempo de decirlo para que ustedes participen de este manjar a otras personas para que se beneficien y puedan conocer a Jesús, se puedan amistar con Él, se puedan hermanar con Jesús. En esto sabemos que conocemos a Cristo, dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 3 al 6. Repito, en esto sabemos que conocemos a Cristo, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado a él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. ¿Y cómo vivió Jesucristo? En mansedumbre, en humildad, en amor, en afán de ayudar a los demás, de pasar la palabra a los demás. Así pues, hermanos, que con esto concluimos esta lección y esperamos vernos en el próximo video para que continuemos nuestras lecciones tan hermosas que Jesús nos permite recibir. Y, como les repito, hoy les sugerí invitar a otras personas para que ellas también se beneficien de este material tan hermoso, haciendo amistad con Jesús. Entonces, nos despedimos de Jesús diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.